Ay, bueno, el día de hoy entonces, estimados compañeros y compañeras, vamos a tener nuestra sesión que va a trabajar el tema de roles y funciones del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y de las comisiones y comités. Vamos a ver también los detalles del procedimiento parlamentario dentro de la cooperativa y pues para qué ustedes ya le conocen obviamente a nuestro facilitador, pero me permito pues presentarle, vamos a contar con el apoyo del compañero Martín Campoverde Crespo, quien es el director actual de Fortalecimiento de Gobierno Cooperativo. Martín es ingeniero comercial de profesión, cuenta con experiencia pues, en la gestión de gobierno cooperativo desde el año 2019. Ha participado de manera directa en procesos vinculados al funcionamiento de los consejos de administración y vigilancia, así como en los procesos de generación normativa que regulan el buen gobierno cooperativo. Entonces, con Martín, gracias a pues, su planificación de esta sesión, van a tener una dinámica bastante participativa. Martín nos ha ayudado facilitando algunas dinámicas a través de casos, entonces la sesión de hoy va a estar pues diseñada para que ustedes logren sacarle el jugo al tema, comprender las bases de esta importante temática, pues y generar también a la vez unos ejercicios que a ustedes les permitan consolidar aprendizajes. Entonces, sin más, más bien Martín, dejarle con la palabra de esta sesión. Mi compañera Cristina Morales también está por acá ya conectada. Entiendo que la compañera también Cristina Faicán nos va a estar apoyando también para este curso. Entonces, muchísimas gracias más bien por su facilitación, Martín, y adelante más bien con el micrófono. Listo. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados vocales. Más bien, gracias por la paciencia, por la espera. Igual estábamos ahí con los compañeros vocales en la sesión. Entonces, justamente eso les decía al inicio, vaya jornada que nos estamos mandando el día de hoy. Pero bueno, creo que es lo bonito también, ¿no? Me voy a permitir, perdón, compartirles pantalla. Quizás voy a iniciar rápidamente en honor al tiempo, ¿no? Como ustedes ya tienen conocimiento, en la sesión de hoy vamos a tratar un poquito el tema básicamente de lo que son los roles y funciones de los consejos de administración y vigilancia. También conocer un poco de las comisiones y comités y también vamos a tratar un espacio de la parte del proceso parlamentario. En realidad, al hablar de roles y funciones, definitivamente era traerles directamente la norma, pero no, no es la idea, ¿no? Sino es más bien hacer un espacio bastante didáctico para ustedes, más bien generar en ustedes un poco de razonamiento para ver cómo se podría actuar en casos puntuales que podrían darse dentro de la institución y dentro del ejercicio de sus funciones. En este sentido, bueno, el objetivo general que tenemos dentro de la clase que vamos a recibir hoy día es desarrollar en los vocales electos la capacidad de identificar y aplicar correctamente los roles y funciones, tanto en el Consejo de Administración como en el Consejo de Vigilancia. Como les decía, igual comisiones y comités conoceremos muy ligeramente, porque en este sentido la formación ya netamente de las comisiones y comités lo están teniendo ya ustedes ahora que se han activado nuevamente las comisiones y comités con los diferentes directores con los que van a trabajar en estos comités. Es importante también dentro del objetivo que puedan conocer un poquito de la parte del proceso parlamentario, que nos puedan consultar cualquier duda que tengan en la parte del proceso parlamentario. A pesar de eso, ya de entrada más bien me anticipo, la forma en la que se está manejando el proceso parlamentario es bastante buena por parte de ustedes. Sin embargo, a lo mejor si tienen alguna duda o alguna inquietud, podemos ir solventando en esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con la sesión que vamos a tener hoy día? Buscamos que al finalizar este curso, perdón, esta sesión el día de hoy, ustedes puedan identificar correctamente cuáles son las atribuciones que le competen tanto al Consejo de Administración como al Consejo de Vigilancia, que ustedes puedan diferenciar principalmente sus roles, los límites también de actuación de cada uno de los consejos, aplicar lógicamente la normativa institucional de forma correcta y también reconocer y aplicar de manera adecuada el proceso parlamentario, que es lo que les mencionaba. Antes de iniciar quizás esta sesión, me gustaría hacerles una pregunta. La intención es, como les decía, que podamos más bien llevar una sesión bastante más amigable. Quería iniciar más bien por hacerles una pregunta
que ustedes me digan qué opinan ahí al respecto. Tienen ustedes en la parte inferior de la presentación, ¿ustedes qué riesgos creen que asume un vocal de un consejo en una cooperativa? Quisiera iniciar esta sesión con esta pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que asumen riesgos dentro de las vocalías de los consejos? ¿Cuáles serían estas? Tenemos riesgos administrativos, civiles e incluso penales. Correcto, doctora. Así es. Sí hay riesgos implícitos. ¿Qué opina el resto? ¿Qué otro riesgo creen que hay? Pienso que el desconocimiento no exime de culpa también, porque somos corresponsales aquí. Muy buena su aporte. Correcto. Existe riesgos también, como usted dice, precisamente el desconocimiento no exime del riesgo en el que pueden estar involucrados. ¿Qué más? ¿Qué opinan? Necesito tal vez el riesgo al respecto en este caso, de hacer llegar mala información a los demás compañeros, Sí, también podría ser. mala comunicación. Claro que sí. Miren, los riesgos que como vocales se podría asumir podrían ser riesgos legales, como ya lo dijo la doctora María Augusta, sin duda alguna. Existen riesgos administrativos también, ¿no? Existe riesgos dentro de la parte de los consejos, una decisión, porque ustedes toman decisiones constantemente dentro de la institución, una decisión a lo mejor no tomada de la forma adecuada puede generar un riesgo administrativo, ¿no? Eh, por ende, riesgo institucional, existe también el riesgo financiero y patrimonial, que es importante también mencionarles. El riesgo reputacional también, ¿por qué no decirlo? A lo mejor también se involucra porque las decisiones de ustedes son de impacto netamente de toda la institución. Bien, no sé si tienen algo más que decir. ¿Qué más creen ustedes que sea un riesgo que puedan asumir como vocales de los consejos? Bien, creo que hemos abarcado la mayoría, ¿no? Si es que no todos. Bien, un poco compartiéndoles la agenda que ya a estas alturas está recontra que desconfigurada. La intención básicamente, como les decía en esta sesión, es que ustedes puedan conocer ligeramente cuáles son las atribuciones que tiene cada uno de los consejos. Y lo que vamos a trabajar hoy día mucho es con casos prácticos. Para eso hemos pedido la ayuda de los compañeros precisamente del ISTEBS. Entiendo que a través de Cristina el día de hoy, para que nos puedan ya en su momento dividir por salas para que podamos trabajar en estos casos prácticos. Regresamos de ese trabajo grupal, queremos hacer una plenaria, compartir cuáles serían las soluciones que tiene cada uno de los casos a su criterio, y luego también una revisión muy breve de la parte del proceso parlamentario. Trabajaríamos con un caso en concreto, hacemos de igual manera una plenaria y daríamos por cerrado la sesión. Esa es más o menos la agenda que nos vamos a manejar el día de hoy. No hay problema, ya nos vamos ajustando en tiempos. La intención también sería salir a las 8 mismo, entendiendo que, como decía hace un momento, hemos tenido ya una larga jornada, entonces procuraremos acabar igual a las 8. Eso, compañeros. Empecemos. Antes de empezar, quizás hablando de la parte de roles y funciones, es importante mencionar el famoso buen gobierno cooperativo. Les voy a presentar, este es un gráfico hecho por una compañera que trabajó con nosotros en la parte de gobierno. En el momento que ella hizo este gráfico, era consultora para la institución. Entonces, ustedes tienen un gráfico aquí. Ustedes pueden ver en el gráfico, en el centro, donde convergen estos tres elementos que les estoy indicando o que pueden ver en la imagen, está el buen gobierno cooperativo. El buen gobierno cooperativo no es otra cosa más que el espacio donde converge el gobernar, la gobernanza y la gobernabilidad. Y aquí quiero hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué es gobernar? A pesar que ya tenemos ahí unas frases que nos dan indicios de qué es el gobernar. ¿Qué opinan ustedes? Empecemos por el primero. ¿Qué creen que es gobernar? Gobernar es elegir, tomar decisiones sobre los recursos, dinero, tiempo, personas. Ya, muy bien, Carlitos. ¿Qué opina el resto? ¿Qué creen que es gobernar? Dirigir y administrar, y a su vez
liderar el proceso de la cooperativa a nivel integral. Muy bien, muchas gracias por su aporte, don Arturo. ¿Qué opina el resto, compañeros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen que sea Eh, gobernar? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo me sumo a los criterios de los compañeros que ya me adelantaron en sus opiniones, pero todo lo que ellos manifestaron tiene que ir en función de masas. En este caso, para cumplir los objetivos o en función de los objetivos y políticas de la institución para llegar a un gran fin, el bien común. En nuestro caso, mejorar las condiciones de vida de nuestros socios, ¿no? Todo aquello que dijeron nuestros compañeros, pero en función de aquello, porque naturalmente dirigir y administrar eh, a veces se desvían o nos desviamos, pero si tenemos los objetivos claros, los planes claros, sabemos qué camino, por qué camino conducirnos y la meta que queremos alcanzar, Martín. Listo. Muchas gracias, don Reinaldo. Muy clara la explicación. Eh, Gobernar, ustedes tienen, hay dos palabras, ¿no? Dirigir y administrar. Y en realidad gobernar es eso, es la capacidad de poder generar consensos y también poder administrar los disensos, es decir, las diferencias que pueden existir. Eso es gobernar, ¿sí? El momento que nosotros gobernamos, sobre todo nosotros en la cooperativa que hablamos de un bien común, estamos para los socios, gobernamos para los socios. Y es precisamente eso, ¿no? El gobernar es esa capacidad de poder administrar o generar consensos entre todos los que formamos parte del espacio o de este espacio, ¿no? Que se llama cooperativa, pero también de administrar o de gestionar los disensos, las diferencias que puede haber, ¿sí? A lo mejor en este caso, discrepancias que puede existir también entra en la parte de gobernar. Entonces, es esa la parte de gobernar, es la capacidad de poder crear consensos y administrar también las diferencias que se puedan dar. Eso es gobernar. Ahora, ¿qué creen ustedes que es gobernabilidad? Bueno, me voy por la otra mejor. ¿Qué creen que es la gobernanza? ¿Qué se La les viene a la manera, la cabeza? forma en la que cómo vamos a gobernar, la práctica, Perfecto. llamémosle así. El ritual procesal aplicable a gobernarlo en este caso, ¿no? Entonces la gobernanza es, como dice, el cómo y el mecanismo. Entonces ahí está la viabilidad de qué se ofrece, qué se va a realizar y qué es lo que se va a ejecutar. Entonces ahí está la gobernanza. Pero Es el también Perfecto. aquí proceso también. sería tomando en cuenta todos los valores y principios cooperativos, de acuerdo a la filosofía institucional. Correcto. Es Sí, el dijo ahí proceso de un, tomar las un punto decisiones. muy importante. Sí, gracias también, Carlitos. ¿Qué más puede ser gobernanza? ¿Qué se les ocurre? La Quizás la planificación, estructura, ay, per- perdón. perdón, la planificación, los lineamientos a seguir para tener una buena gobernanza, como decía Lore, aplicando los principios, los valores cooperativos en este caso. Perfecto. Bien, creo que ya lo dijeron en realidad. Eh, Al final, gobernanza no es otra cosa más que el conjunto de mecanismos o herramientas o métodos que se utilicen para qué, para gobernar. Entonces ya vamos en un segundo nivel. Recuerden, gobernar es la capacidad de poder generar consensos y administrar las diferencias. La gobernanza, en su defecto, son las herramientas que yo utilizo para poder gobernar bien, ¿sí? Entonces, ahí mismo lo dice en el gráfico, ¿no? El cómo, los mecanismos. Entonces, los mecanismos, herramientas, en este caso métodos, procesos que se utilicen para poder gobernar, eso es la gobernanza. Es el instrumento con el que yo puedo gobernar. Y finalmente, la última circunferencia. ¿Qué creen ustedes que es la gobernabilidad? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es la gobernabilidad ahora? Ya hemos visto que es gobernar, que es gobernanza. ¿Qué creen que es la gobernabilidad? Quizás las personas que están a cargo
de la gobernanza, de gobernar, las personas que están al frente quizá. Muy bien, por ahí, como dicen. ¿Qué más creen que es la gobernabilidad? Compañero, en el tema de gobernabilidad, yo considero que la misma es la capacidad real de una persona u organización para gobernar de X manera. Ya, muy bien, gracias, Stalin. ¿Qué opina el resto? Tal vez es el Mire, nivel de equilibrio entre las demandas de la gente y la capacidad para poder llegar a un medio equilibrado, al consenso mismo. Capaz y eso es gobernar, porque ahí estoy generando consensos y administrando las diferencias. ¿Qué creen que es gobernabilidad? Ya por ahí Catherine nos dio un indicio de qué podría ser. ¿Qué dicen, compañeros? viabilizar el marco legal aplicable, para eso es la gobernabilidad, en la que tenemos cualidades por nuestros gobernados, ¿no? Ya, a lo mejor el aplicar el marco legal es gobernanza, porque es un mecanismo con el cual yo puedo gobernar. ¿Qué creen que es la gobernabilidad? También considero, Martín y compañeros, de que la gobernabilidad es crear los espacios, los ambientes, el clima, ¿no? El piso para uno poder allí en conjunto, ¿no? De forma democrática y participativa, lo que es más, poder trabajar en este caso muy específico en Jardín Azuayo. Entonces yo digo, sería ese ambiente para poder de ejecución. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Aquí también pienso que sería cuando, por ejemplo, en las asambleas hay participación y, por ejemplo, se toma en cuenta las decisiones, digamos, de las personas, ¿no? También puede ser que a lo mejor también que los socios tengan confianza en las personas de quienes los representan. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Lorena o Gladys. Lorena, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Gracias, Lorena. En realidad, todos hemos ido dando un poco de aportes. Gobernabilidad ahí nos dice dos palabras, es la cualidad del gobernable. En realidad, la gobernabilidad no es otra cosa más que el compromiso de trabajar por el bien común, ¿sí? Ese es como un círculo virtuoso y nace precisamente de el compromiso por trabajar por el bien común o para el bien común, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos en este gráfico. Para que exista buen gobierno, debe primero se debe primero, o sea, estos tres elementos, se debe primero gobernar, es decir, se debe tener la capacidad de generar consensos y administrar las diferencias. Para hacer eso se debe tener también una buena gobernanza, es decir, buenos mecanismos, buenos procedimientos, buenas metodologías para poder gobernar. Pero indudablemente para que exista buen gobierno también se le debe sumar el elemento de la gobernabilidad. Indudablemente quien gobierna debe tener ese compromiso para trabajar por el bien común. Estos tres elementos se conjugan en uno solo que se llama buen gobierno, ¿sí? De pronto tienen dudas, inquietudes ahí al respecto. Este es un gráfico de la compañera Micaela Chávez que se explica muy bien qué es el buen gobierno, ¿sí? Y ustedes han escuchado mucho que cuando a veces hablan ya en el nivel político ya perdió, eh, en algunos casos dicen ya perdió gobernabilidad, ¿sí? O ya no tiene la capacidad de gobernar, es precisamente eso, ¿no? Ya no tiene la capacidad de generar consensos, de poder administrar las diferencias que tienen. En algunos casos también se pierde la capacidad de tener esos mecanismos para poder gobernar de una manera adecuada. Y mucho más grave aún, en algunos casos se pierde la gobernabilidad, es decir, se pierde ya ese compromiso por trabajar por el bien común. Eso es, compañeros. Quizás quería iniciar un poco mostrándoles esta parte del buen gobierno, pero ahora veamos a nivel de la cooperativa.
¿Qué es el buen gobierno para Jardín Azuay? Bueno, el buen gobierno para Jardín Azuayo, esto es tomado de los extractos de nuestra normativa interna, por un lado nos dice que se define como buen gobierno cooperativo a la gestión que está enmarcada dentro de los valores y principios y que están presentes en todas las acciones. ¿Qué se pretende en este caso? Pretende siempre promover la equidad financiera para el caso de nosotros. Perdón un ratito ahí. Perfecto. Promover, como les decía, la equidad financiera, social entre los actores que estamos. ¿Quiénes son los actores dentro de Jardín Azuayo? Están los socios, están los directivos, estamos los colaboradores. Apoyándose siempre en la gestión democrática, la educación cooperativa y una comunicación oportuna y total. ¿Sí? Otro documento también nos dice que el buen gobierno cooperativo dentro de Jardín Azuayo es el conjunto de espacios de participación democrática. Y es precisamente de donde venimos nosotros y acabamos de transitar el año pasado, de un espacio de participación democrática, donde los socios expresaron igual su voluntad y que este momento les tiene a ustedes aquí capacitándose precisamente dentro de los consejos, ¿sí? Entonces es un conjunto de espacios de participación democrática, colaborativa y representativa con educación y comunicación construidos para deliberar, tomar decisiones, rendir cuentas y evaluar de manera coordinada, razonada, argumentada y crítica. Entonces, en conclusión, lo que nosotros tenemos dentro de nuestros cuerpos normativos como la definición de lo que es el buen gobierno cooperativo es la gestión que tenemos nosotros enmarcada siempre en los valores y principios que tenemos como Jardín Azuayo. Y en los componentes o los ingredientes indudablemente que tienen que formar parte de ese buen gobierno cooperativo está claramente establecido. Siempre, ¿no? Tenemos en cuenta la gestión democrática, la educación cooperativa y la comunicación, ¿sí? Es por eso que tenemos en nuestra gestión, y ustedes son conscientes de aquello, presente siempre la parte de la formación, de la educación y tratamos siempre dentro del marco de la gestión de la institución de hacer procesos democráticos, participativos sobre todo. Incluso en los procesos de reforma normativa, ¿no? Ustedes ya conocen, nosotros llevamos como cooperativa a los diferentes espacios cualquier tipo de cambio normativo para recibir también igual esa retroalimentación, esa construcción colectiva que hacemos incluso desde nuestra norma misma. Eso, compañeros. Em, es importante ahí comentarles nosotros si mal no estoy, me parece que es en el año 2021. Y ya veníamos construyendo desde el 2019 y el 2020, donde nos cogió la pandemia, construimos nuestro código de buen gobierno. Ese fue igual un documento que lo construimos de manera participativa em, y que de alguna manera ese documento ya cuando fue aprobado, si mal no recuerdo, fue en el 2021 en Asamblea General, era un documento que trataba de plasmar las buenas prácticas que tenemos nosotros dentro de la cooperativa. Y la intención principal de ese código de buen gobierno en su momento era precisamente el poder preservar esa filosofía nuestra en el tiempo, porque de alguna manera en algún momento se iban a ir renovando no solamente en la parte de la estructura de gobierno, las instancias directivas, sino a nivel administrativo incluso también. Ese código de buen gobierno nosotros a la interna le dimos la relevancia del caso y con el paso del tiempo, ese código de buen gobierno fue de agrado de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y salió una resolución donde pedían a todas las cooperativas disponer de un reglamento de buen gobierno. Y precisamente en noviembre del año pasado salió una nueva resolución donde nos pide también hacer algunos cambios a esos reglamentos de buen gobierno dentro de las cooperativas y mucho del contenido que nos mandó la CEPS está basado precisamente en lo que fue inicialmente nuestro código de buen gobierno y que ahora es el reglamento de buen gobierno. Ya cuando la CEPS nos pidió obligatoriamente tener un reglamento de buen gobierno, nosotros fusionamos lo que nos pedía la CEPS más nuestro código. La intención era no perder la esencia que teníamos en ese código. Y es así que más bien en noviembre del año pasado, como les comenté, salió una nueva resolución donde nos pide reformar algunos aspectos de nuestro reglamento de buen gobierno, bueno, de todas las cooperativas, pero incorporándole, perdón, ese componente de lo que nosotros teníamos dentro de nuestro reglamento. Y es a tal punto que la CEPS también ya en noviembre del año pasado emite su primera definición de lo que es para ellos también
el buen gobierno cooperativo. Y nos establecen que se entiende por buen gobierno cooperativo al conjunto de principios, valores y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno, directivos y de control, permitiendo la supervisión directa de la gestión por parte de los socios en sujeción a los principios establecidos en la Ley Orgánica Popular y Solidaria, así como aquellos basados en la ética, transparencia de la información, responsabilidad, igualdad de trato a los socios y el orden con el que se debe aplicar, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad de las entidades. Entonces, como pueden ver, em, ya da una definición la SEPS también de lo que es el buen gobierno cooperativo. Y si ustedes revisan esta definición no dista mucho de lo que nosotros tenemos dentro de nuestros reglamentos. Es decir, ellos vinieron unos meses antes de esta resolución, se reunieron con algunos compañeros en la cooperativa y solicitaron nuestro reglamento de buen gobierno. Y llama mucho la atención que la resolución después que se emite tiene muchos aspectos que nosotros ya contábamos dentro de nuestro reglamento. Y ellos también se enmarcan ahora, como pueden ver, en la parte de la gestión a través de valores, ¿sí? Ellos hablan, cuando ellos hablan de los órganos de gobierno, ya les voy a explicar eso más adelante, la SEPS define órgano de gobierno a la Asamblea General, órgano directivo al Consejo de Administración y órgano de control al Consejo de Vigilancia. Ya les voy a dar más adelante igual esa parte, pero para que más o menos ustedes entiendan, siempre que lean un fragmento o alguna normativa de la SEPS, cuando habla de órgano de gobierno es la Asamblea, directivo, Consejo de Administración y de control el Consejo de Vigilancia. Bien, avancemos. Aquí he traído igual únicamente para refrescar un poco, esta es la estructura de gobierno de Jardín Azuayo. Nosotros, como ustedes ya conocen, vamos mucho más allá de lo que nos manda el organismo de control. Lo que tienen ustedes de color marrón o naranja, no sé cómo salen en sus pantallas, que dice general en la parte superior, eso es todo lo que nos pide la SEPS y le pide a todas las cooperativas tener. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos sostenido esa estructura general desde unas bases que vienen desde la localidad, pasando por la sucursal e incluso por la parte del territorio. No voy a entrar mucho en detalle de esta parte de la estructura, he traído únicamente para mostrarles un poco que esto también es buen gobierno para nosotros como Jardín Azuayo. Un sistema de representatividad desde las bases que fue construido también de manera democrática. Porque todas las personas que forman parte de estas instancias fueron electas a través de un proceso netamente democrático de los socios. Bien, compañeros, esto les mencionaba hace un momentito. Estos son los órganos de gobierno, dirección y control según la SEPS, ¿no? Órgano de gobierno es la Asamblea General de Socios o Asamblea General de Representantes. Sí, para los que a lo mejor estén confundidos un poco, cuando se habla de Asamblea General de Socios es cuando la cooperativa tiene menos o hasta 200 socios. Si una cooperativa de ahorro y crédito tiene hasta 200 socios, tiene Asamblea General de Socios. Cuando pasa de esos 200, tiene Asamblea General de Representantes, es decir, ya tiene que hacer un proceso de elecciones y elegir representantes. Lógicamente, ese es nuestro caso. Nosotros tenemos la Asamblea General de Representantes por el número de socios que tenemos. Entonces, ese es el órgano de gobierno para la SEPS. El órgano de dirección es el Consejo de Administración que les mencionaba hace un momento y el órgano de control es el Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Bien. Bueno, he traído también un poco esta lámina. Ustedes ya les compartimos esto en las diferentes sesiones. Dentro de la estructura no existe únicamente los consejos, las asambleas y en nuestro caso asambleas territoriales de delegados y también las locales, sino también la institución funciona con comisiones y comités a la interna. Esto voy a mencionarles rápidamente porque esto, como les dije, ya tratamos en las sesiones que ustedes tuvieron en sus respectivos consejos, incluso para elegir ya los miembros de cada uno de los comités. Hay dos comisiones especiales que tienen que ser nombradas por obligación en todas las cooperativas, es la de resolución de conflictos y la de educación. Y en este caso nosotros identificamos 11 comités donde participan ustedes como vocales dentro de la cooperativa. Como les dije, no voy a entrar mucho en detalle de cada uno de los comités porque eso ya se los fue explicando en cada una de las sesiones. Sin embargo, al finalizar esta sesión, sí les vamos a compartir en la plataforma un documento que es una guía de atribuciones de ustedes como vocales y de los comités también. Esta guía que hemos elaborado
para ustedes es básicamente un resumen. Hemos tomado todos los cuerpos normativos y hemos ido recogiendo tanto atribuciones de los consejos como la conformación de estas comisiones y comités y lo hemos consolidado en un solo documento para que ustedes lo puedan revisar. Es decir, al final esa guía es bastante didáctica, les ayuda a ustedes, es un resumen de toda la norma. Cuando ustedes quieran saber cuáles son realmente todas las atribuciones que tiene un consejo de administración, un consejo de vigilancia, específicamente en Jardín Azuayo, están ahí detallados, ¿sí? En el documento que les vamos a subir al finalizar la clase. No les subimos antes porque precisamente queremos generar un poco en este caso, de generar un poco de conocimiento con ustedes cuando ya les demos los casos. Va a ser muy fácil hacer los casos y ya van a tener la guía, entonces queremos darles más bien la guía al finalizar la sesión. Eso, compañeros. Bueno, aquí hemos resumido cuántos vocales, cuántos representantes forman parte de cada uno de estos comités. Igual quizás en esta parte no voy a ingresar. En honor al tiempo, sí me gustaría más bien dar paso ya para poder trabajar directamente en la actividad grupal que hemos diseñado para ustedes el día de hoy. Básicamente la actividad es poder dividir a los 12 vocales que estamos en este momento aquí en tres grupos. Hemos elaborado tres casos diferentes. Vamos a tener un tiempo de 20 minutos por cada uno de los casos para que ustedes puedan reunirse, puedan discutir, puedan debatir las preguntas que tienen ustedes en cada uno de sus grupos, ¿no? En cada uno de sus casos. Y lo que van a hacer o los pasos a seguir es primero, lógicamente, leer detenidamente el caso que se les ha asignado. Primero tienen que determinar a qué consejo le corresponde resolver esa situación en concreto. Es también una pregunta importante definir qué riesgos podrían generarse si esta decisión está mal tomada. Y también, en este caso, qué responsabilidades se asumirían los vocales frente a esta mala decisión en caso de que ese sea precisamente el caso que les corresponda. Luego de eso, sí les voy a pedir a ver si pueden más bien entre todos o cada uno de los grupos nombrar una persona, un representante, que cuando ya pasemos luego de los 20 minutos a la plenaria nos pueda explicar cómo ustedes analizaron el caso y cuáles fueron las soluciones que ustedes fueron dando a cada una de esas alternativas. Entonces sería eso, básicamente, no sé, estimada Cristina, si está en la sala para ver si nos puede ayudar más bien dividiendo las salas. Lo que sí voy a hacer más bien ahí es subirles al chat que tienen del programa caso uno, caso 2 y caso 3. Entonces el que es del grupo uno ya sabe que le toca el caso uno, el grupo 2, el caso 2 y de igual manera en el grupo 3. Sí, Ya, ya voy a me ayudo subirles al chat. abriendo. Ya, muchas gracias. Ya, entonces en este momento se van a abrir las salas y se les va a ir dirigiendo. Ustedes simplemente tienen que aceptar y ya van ingresando a cada uno las salas. Las salas vamos a hacer aleatorias para que igual puedan conocerse más entre ustedes o seguir conversando, pero van a ser aleatorias. Entonces, ¿cuánto tiempo le programamos, estimado Martín? 20 minutitos, por favor. 20 minutitos para que puedan analizar el caso, puedan responder y ya nos encontramos nuevamente después, ¿ya? Bien, subí el caso uno, subo el caso 2. Listo, en este momento se abren las salas. Perfecto.
En el caso de la compañera Mérida y María Verónica que puedan unirse, en el caso de María Verónica creo que estaba en una pequeña dificultad, entonces se ha de unir en cuanto pueda porque estaba con problemas de conexión. Ya, sí, no hay problema, Cris. Y claro, Mérida en este caso entiendo yo que ella tiene siempre una dificultad en estas horas para unirse. No hay problema. Oiga, entiendo que yo me puedo ir pasando de sala en sala, ¿verdad? Compañeros, Sí, buenas. Hola, hola, Vero. no sé, hola. Hola, estimada Verónica. Tal vez pudo unirse a la sala o está con alguna dificultad para unirse. No sé, pasa que estoy viajando y no sé, se me sale y se me ingresa a la plataforma y creo que no puedo unirse a ninguna sala. Debe ser por el tema que nos comenta de que está viajando. Sí, no sé si me explican que esa debe ser alguna actividad para yo poderme igualar correctamente el día de mañana o en la noche hacer la actividad que esté pendiente. Em, claro, ya le vamos a pasarle la propuesta que hizo el compañero Martín de los casos para que usted pueda revisar. Igual pueden revisar la clase grabada. Entonces, al final ya le vamos a cargar todo el material necesario en la plataforma para que puedan revisar. Ya, por favor, para yo ponerme al día, porque por situaciones personales estoy viajando para una cita médica que tiene mi hija en la mañana, entonces me toca ir hoy día. Y por eso estoy viajando y no estoy. Claro, no se preocupe, en ese caso se justifica. Muchas gracias. Igual si es necesario presentarse a la certificación y eso me avisan nomás. Se le escucha bien bajito. Mañana, entonces en todo caso, mañana o más tarde te llamo para Claro, está bien, no se preocupe más bien. explicar la Ya, igual, situación, ¿ya? igual si tenemos presente su caso. Ya. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Ya. En mi sentido, justamente ahorita, como yo les platicaba, eh, con un paciente que tiene herpes y no lo puedo dejar solo, es igual como con mi compañera. No se preocupe, estimada Mérida. Vamos a subir todo el material para que usted pueda revisar. Sí, por favor, igual yo sí me mantengo en la, en la reunión, en lo que puedo, yo sí participo, pero justamente ahorita me tocó así. Sí, no se preocupe, comprensible. Lo que sí siempre le Entonces yo ya sugerimos después es reviso. que, Sí, por favor. Ya. sí, claro, lo que siempre le sugerimos es que revisen por favor la clase grabada para que igual puedan tener una idea de todo lo que se habló. Sí, El sí, material va a estar en la plataforma. de lo que se está hablando. Sí. Ya.
Y compañeros, estaba muy chévere pasarse de sala en sala viendo lo que estaban haciendo. ¿Cómo les fue? Sí Ahí, nos man. fue bien. Ahí. Muy bien, muy bien. Se va volando el tiempo, es que los 7:10. No puede ser, estuvo muy corto. Estuvo muy corto, fíjese que 20 minutos, más bien yo pensaba que era mucho más tiempo, pero realmente el ejercicio logró lo que esperábamos, porque les podía ir escuchando a ustedes en cada uno de los grupos y era interesante cómo ustedes mismos empezaban a irse más allá de lo que dice el caso. Y hablaban que el caso no da valores, pero si hubiera valores, fueran estos, a ustedes mismos le empezaban a dar forma al caso y eso es muy bueno en realidad, porque habla bastante bien primero del compromiso de ustedes y después también de la parte de lo bien informado que estaban. O sea, estaba incluso en un grupo y el grupo debatía si es que hay un riesgo civil o hay un riesgo penal, o sea, fueron mucho más allá. Y es chévere. Más bien, no sé si igual en honor al tiempo para ver si salimos a las 8 porque igual tenemos otro caso más. Damos espacio ya a los representantes de cada grupo. No sé en el grupo uno quién es el representante de darnos en este caso las respuestas de ese caso. En nuestro caso, el grupo uno es el compañero Reinaldo. Ya, hay quizás antes de empezar, porque lógicamente los otros dos grupos no saben qué decía el caso de ustedes. Más bien no sé si en este caso voy a darles yo una lectura breve de lo que decía el caso uno y le damos paso a don Reinaldo para que nos dé las respuestas, ¿no? Que ha trabajado en el grupo. El caso uno habla de la autorización de una operación estratégica sin el análisis suficiente. La Gerencia General presenta al Consejo de Administración una propuesta para autorizar una operación relevante para la cooperativa, la adquisición de un bien o la contratación de un servicio de alto valor, argumentando que existe una oportunidad que debe aprovecharse de manera inmediata. Algunos vocales consideran que basta con la información presentada verbalmente por la gerencia y proponen aprobar la operación sin contar con los informes técnicos completos ni el análisis detallado de riesgos. El trabajo que se le solicitaba en este caso uno era primero determinar a qué consejo le correspondía resolver esta situación. El segundo era identificar los principales riesgos que podrían generarse si la decisión se toma sin el análisis correspondiente. Y el tercero era señalar qué responsabilidades asumirían los vocales en caso de una decisión incorrecta. Bien, gracias Martín, gracias compañeras, compañeros. Bueno, partimos de un análisis muy general primeramente. Esta situación conlleva a una no claridad del bien objetivo. Carece de eficiencia en costos. No hay una alineación directa con los objetivos de las áreas y lo que es más importante para el grupo, no hubo selección de proveedores, ¿no? Que es importante en estos casos. Tampoco hubo la mitigación de riesgos posibles. Entonces, el grupo vio ahí responsabilidades de tipo administrativo que puede llevar, pues, obviamente a una situación civil, incluso penal. ¿Por qué situación? Porque el procedimiento es incorrecto y aparentemente se puede incluso detectar cierto conflicto de intereses que alteran prácticamente los principios, ¿no? Que ya lo conocemos. La oportunidad que manifiesta gerencia no es una justificación para saltar procedimientos como por ejemplo no el comité de compras, no lo es. Eh, Indudablemente que los vocales que aprueban tal adquisición son los responsables directos, no
sumado a ellos, colaboradores, gerentes, también auditores y directores de área, según el grado de involucramiento que tengan, ¿no? Entonces, para nosotros el caso es bastante delicado porque los organismos de control prácticamente no fueron consultados, más bien fueron omitidos. Esto es lo que pudimos conversar en forma muy general y obviamente, respondiendo a la primera pregunta, es el Consejo de Vigilancia que tiene que ver toda la parte de la intermediación económica en la cooperativa. Entonces, para nosotros es el Consejo de Vigilancia el que tiene aquí competencia, Martín. Por favor, quedo atento a la retroalimentación que me puedan hacer los compañeros y compañeras. Gracias. Listo, muy bien, muchas gracias. Más bien, don Reinaldo, gracias al equipo uno, al grupo uno. Efectivamente, ¿no? El caso precisamente era ese, ponerles un poco a reflexionar. La primera consulta era, determine qué consejo le corresponde resolver esto. En realidad, el caso dice netamente que Gerencia General ya lleva al Consejo de Administración. Entonces, ahí sí hay dos instancias. Efectivamente, lo primero que nosotros queríamos generar con ustedes es que está bien, estuvo bien llevado, en este caso, esta operación estratégica al Consejo de Administración, porque es el Consejo que tiene que resolver eso. Pero don Reinaldo dijo algo muy, muy importante. Se fue un poco más allá de este grupo. Hizo el supuesto de que ya se aprobó en el Consejo y dijo quien tiene que intervenir es el Consejo de Vigilancia. Aspecto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, dentro de este caso, ¿a quién le correspondía resolver el aprobar o no esta operación estratégica? Sí es al Consejo de Administración. Ellos tienen esa competencia. ¿Por qué? Porque es el órgano responsable precisamente de aprobar estas operaciones de adquisiciones, contrataciones relevantes y, en este caso, los riesgos que mencionaba don Reinaldo, efectivamente hay un riesgo si la decisión fue tomada en ese momento. En el caso nos dice que tomó la decisión al final el Consejo. Ustedes hablaban de algo muy importante, era que no todos estaban de acuerdo porque el caso le lleva a pensar de que se aprobó, pero no es que todos estuvieron de acuerdo únicamente con en este caso, como decía en el caso únicamente con, la información verbal presentada por la parte de la gerencia. Los riesgos aquí de la mala decisión que se aprobó. Sí es un riesgo primero financiero y por ende patrimonial para la institución, porque al no existir un informe de riesgos, al no existir un informe financiero del impacto que generaría la decisión que estaban, en este caso el Consejo de Administración, por aprobar, genera ese riesgo. Entonces, uno de los principales riesgos de la mala decisión es financiero y por ende patrimonial para la institución. Existe también, sí, las observaciones que ustedes mencionan del organismo de control. Indudablemente, esa decisión tomada hubiese de entrada generado observaciones por parte del organismo de control. Y sí, la responsabilidad administrativa también sí recae sobre los vocales al momento de haber tomado esa decisión sin el análisis necesario. Sí afecta la estabilidad de la institución y claro, ¿por qué no decirlo si es que vamos a lo mejor completando el caso? Incluso sí podría generar un perjuicio, en este caso, en temas legales para para los vocales, ¿no? Que fuera ya por último el caso. Bien, creo que, tratamos ya el caso uno, hemos ido analizando, generó ya un poco de lo que nosotros decíamos. Al ser roles y funciones, era traerles un documento y decirles, este artículo dice que esta es su atribución, pero más bien nos gusta mucho llevar la clase de esa manera, generó en ustedes igual esa discusión, esa conversación, ese análisis de cómo debe actuar cada uno de los consejos frente a una situación. Eso de mi parte, no sé si de pronto alguien más tenía una duda o una inquietud en torno al caso uno, si no pasaríamos al caso 2. Bien, pasemos al caso 2. El caso 2 dice detección de inconsistencias contables y omisión de control.
Durante una revisión interna se detectan inconsistencias en los registros contables y posibles debilidades en el control financiero de la cooperativa. El Consejo de Vigilancia toma conocimiento de la situación, pero algunos vocales consideran que se trata de un problema operativo que debe ser resuelto directamente por la gerencia, sin necesidad de emitir observaciones ni informar a otras instancias. Trabajo solicitado es determinar a qué consejo le corresponde actuar frente a esta situación. La segunda pregunta es identificar los riesgos que se generarían si no se ejerce un control correspondiente. Y la tercera es analizar las posibles responsabilidades por esta omisión. No sé quién es el compañero representante del grupo 2 para escucharle más bien ahí. Efectivamente, Marcito, Carlos Ávila le saluda. Adelante, Eh, Carlitos. Muchas gracias. Efectivamente, compañeros, nosotros al respecto de las preguntas y del caso que se planteó, al respecto de la pregunta 1 que dice, determine a qué consejo le corresponde actuar frente a esta situación, nosotros hemos considerado pertinente que en este caso el consejo que le corresponde actuar frente a esta situación es el Consejo de Administración y al Consejo de Vigilancia. ¿Por qué al Consejo de Administración? Ya que es el encargado de ver y revisar y aprobar dichos informes, que en este caso vienen por parte de las situaciones. Y el Consejo de Vigilancia también tiene que ver, ¿por qué? Porque en este caso el Consejo de Vigilancia es el responsable de los informes que nos da o que nos pasa, en este caso el Consejo de Administración, al tener conocimiento y el hecho de no reportar los hallazgos graves que pongan en riesgo la estabilidad financiera. Así también teniendo en cuenta que la responsabilidad, en este caso de gerencia, siendo el asesor del presidente del Consejo de Administración. Nos hemos considerado pertinente en este caso que el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia tienen en este caso como el primer filtro el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia por no reportar dichos hallazgos graves que no se haya verificado o no se haya visto. Así también, en el punto 2, identifique los riesgos que generan si no se ejerce el control correspondiente. Aquí hemos visto pertinente los riesgos legales, los riesgos financieros, ya que se puede dar una distorsión de los archivos financieros y riesgos de pérdidas económicas no detectadas a tiempo. Los riesgos de gobernanza, cruce de información al momento de que llegan los documentos al Consejo de Vigilancia. También el riesgo administrativo, el incumplimiento de funciones puede ser sancionado por la entidad reguladora con la remoción inclusive hasta del cargo inhabilitación para ocupar cargos directivos en el sector financiero. Así también el riesgo de fraude, el riesgo de corrupción y el riesgo de reputación, que más bien en este caso viene a ser una responsabilidad ética y social, que sería el quebrantamiento del principio de transparencia de la cooperativa, invalidando inclusive la confianza que deposita la Asamblea de Representantes. Así también existiendo un riesgo hasta de destitución y también un riesgo de responsabilidad penal si las inconsistencias ocultas constituyen delitos como falsedad, falsificación de documentos, fraude o peculado. Los vocales pueden ser inclusive procesados como, en este caso, en el delito de pues, haber realizado de alguna u otra manera la denuncia y el hecho mismo de no informar cuando detectan alguna inconsistencia, entonces vendría a ser parte del delito, bueno, serían encubridores. Al respecto de la pregunta número 3, analice las posibilidades, responsabilidades por omisión. El mismo hecho que nosotros hemos visto necesario, tanto las responsabilidades al Consejo de Administración que hemos depositado y también al de Vigilancia, las posibles responsabilidades por omisión en el ámbito administrativo, al no haber revisado los estados contables responsables administrativamente, en este caso no haber informado o no haber leído bien lo que en este caso tenían que el Consejo de Administración aprobar. Y el perdón, en este caso también la responsabilidad del incumplimiento de las funciones que se les delega. También lo que sería la responsabilidad penal, que sería el abuso de confianza, y la responsabilidad que recae sobre el Consejo de Vigilancia sería administrativa, por no haber fiscalizado en su momento que tenían que revisar, y la penal, por no haber revisado bien los informes del Consejo de Administración. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros hemos visto necesario que en los órganos pertinentes, el Consejo pertinente
Primero, recae sobre el Consejo de Administración, ya que ellos tenían que verificar todo lo correspondiente y aprobar ellos, y nosotros como Consejo, bueno, en este caso como el Consejo de Vigilancia, tenía que haber aprobado perdón, haber conocido, y una vez que se conoce, poder en este caso pasar al órgano pertinente para que pueda, en este caso, darse continuidad al proceso. Hasta ahí hemos revisado, Martín, al respecto. No sé, alguna observación que tengamos así mismo con los compañeros. Estamos prestos a la situación. Listo. Gracias, Carlitos, más bien. Muchas gracias por los aportes y como les dije hace un momento, o sea, ustedes fueron mucho más allá del caso y esa era la intención precisamente de esta actividad. En realidad, está muy bien el análisis. Si vamos más atrás, para que se haya dado esta situación, viene de una responsabilidad administrativa, viene una responsabilidad también en la parte del Consejo de Administración al haber aprobado un informe, de alguna manera, sin la revisión del caso. Y por otro lado, y ya netamente dentro del caso, le decía aquí el caso determine qué consejo le corresponde actuar frente a esta situación, indudablemente es el Consejo de Vigilancia. Y al momento que el Consejo de Vigilancia se dio cuenta o detectó esas inconsistencias, no podía en este caso resolver que era un problema netamente operativo y que se iba a resolver sin decir nada. Era la obligación del Consejo de Vigilancia, en este caso, notificar o tomar acción directamente al ser el órgano encargado netamente del control de la institución. Dentro de los riesgos que ustedes podían observar, ustedes ya lo abarcaron la mayoría, hay un incumplimiento en este caso de deberes de control del Consejo de Vigilancia, hay una responsabilidad administrativa también de los vocales, hay indudablemente riesgo legal, riesgo reputacional para la cooperativa y, lógicamente, a lo mejor un agravamiento en las irregularidades detectadas. No se olviden en este caso, el Consejo de Vigilancia no administra, pero el Consejo de Vigilancia sí observa, informa y advierte de los riesgos que puedan darse, ¿sí? Entonces, bastante bien llevado el caso por parte del grupo. Logró analizar, como les dije, no solamente en torno al caso, sino incluso mucho antes para que haya llegado a darse ese punto, y eso está bastante bien. Yo creo que hasta ahí tal vez dudas, inquietudes en torno al caso 2, si no pasaríamos al caso 3. Bien, les voy a dar lectura al caso 3. Veo que empieza ya a pisar los talones del tiempo. El caso 3 dice decisión del Consejo de Administración que podría contravenir lo resuelto por la Asamblea. El Consejo de Administración adopta una decisión estratégica que modifica criterios previamente aprobados por la Asamblea General. Algunos vocales del Consejo de Vigilancia advierten que la decisión podría no estar alineada con lo resuelto por la Asamblea, pero existe duda sobre si corresponde intervenir o dejar que la decisión se mantenga. En este caso, las tres preguntas eran, primero, determinar a qué consejo, perdón, debe intervenir en esta situación. El segundo era los riesgos que podrían generarse si la decisión no es observada o corregida. Y la tercera es analizar la responsabilidad de los vocales de ambos consejos. No sé quién estuvo en el grupo 3 o quién está en este caso representando al grupo 3. Sí, Martín, vamos bueno, a compartir las experiencias o vamos a responder entre los tres, ¿ya? Con respecto a la primera pregunta, sobre qué consejo debe intervenir ante esta situación, nosotros, claro, una vez leído el caso, hemos resuelto que esta situación tenía que ser intervenida por el Consejo de Vigilancia, cuya obligación es controlar, vigilar, observar, y que según el artículo 38, numeral 9 del reglamento de la Ley de Organizaciones de Economía Popular y Solidaria, debe hacer respetar las decisiones tomadas en la Asamblea General. En este caso, eso va para la pregunta número 1. La pregunta 2, sobre identificar los riesgos y la decisión tomada por el órgano incorrecto. A ver, ¿qué riesgos existen por la decisión tomada? Hemos llegado a determinar que puede haber sanciones administrativas en las cuales se puede iniciar procesos administrativos para remover a los directivos, multarlos e inhabilitarlos según el Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su artículo 24. También en este caso sanciones para la parte del Consejo de de Administración y de Vigilancia por acción u omisión, acciones civiles, responsabilidad civil de daños y perjuicios que busquen indemnizar por los perjuicios económicos causados en el caso que se dieren.
acciones penales por abuso de confianza, según el artículo 187 del COIP, dado que los administradores, pues, bueno, en este caso no especifica la decisión estratégica, ¿no? Pero en caso de que sea por dineros ajenos, pues hay que revisar ese tema también. Puedes traer también riesgos financieros si esas decisiones que se tomaron afectan y causan inestabilidad financiera y económica en la cooperativa. Puede ser también riesgos reputacionales en el caso de que, de igual manera, esa decisión puede causar desconfianza o también inestabilidad dentro de la cooperativa, dentro del sistema financiero. Eso en cuanto a los riesgos. Y la pregunta número 3 va a responder mi amiga Lore. Sí. Con respecto a la pregunta, dice analice las responsabilidades de los vocales de ambos consejos. Aquí serían tanto la responsabilidad para el Consejo de Administración y de Vigilancia, ya que si nos vamos al Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 444, los miembros del Consejo de Administración de las cooperativas de ahorro y crédito nos dice serán considerados administradores, pero también los consejos de vigilancia serán corresponsables del desempeño de la cooperativa. Entonces, aquí estaría la responsabilidad cae sobre los dos. También tenemos sobre el artículo de 178, en donde existe la responsabilidad, cual indica la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Aquí los gerentes y administradores dice que serán intencionalmente por sus actos de omisión causen perjuicio a la entidad, a terceros, incurrirán en responsabilidad administrativa, civil o penal por daños o perjuicios que hubiesen ocasionado. Tenemos sanciones que pueden ser sanciones administrativas por inobservar la normativa, de acuerdo a las acciones que estas infracciones pueden ser graves, muy graves. También tenemos acciones que pueden ser civiles o penales, de acuerdo al caso. Perfecto. Gracias, gracias Lore, gracias Mayrita. En este caso, efectivamente, igual han hecho un análisis bastante ampliado del caso. Efectivamente, frente al caso como tal, el consejo competente para resolver esta situación es el Consejo de Vigilancia. ¿Por qué? Porque recuerden que al Consejo de Vigilancia le corresponde vigilar las decisiones tomadas por el Consejo de Administración, que estas decisiones del Consejo de Administración estén acordes a la normativa interna, ¿sí? Y en este caso también a lo resuelto por la Asamblea General. ¿Por qué? Porque la Asamblea General es el máximo órgano de la cooperativa. Entonces, indudablemente aquí la observación netamente sí le correspondía al Consejo de Vigilancia y está bastante bien hecho igual el análisis por parte de ustedes. Dentro de los riesgos, igual abarcaron la mayor parte de riesgos. Yo creo que el principal riesgo que tendría en este caso en concreto que les pusimos es el vulnerar la jerarquía dentro de la institución, porque teníamos ya una instancia de alguna manera, no sería subrogando la palabra adecuada, sino más bien tomando una decisión o contraponiendo, como dice el caso, la decisión del máximo órgano de la cooperativa. Entonces, uno de los riesgos también que quizás ahí les falta complementar es indudablemente la vulneración de la jerarquía, del principio de jerarquía institucional. Ahí sí, había una instancia superior, por llamarlo así, que había tomado una decisión y que se fue de alguna manera contrapuesta por otra instancia. Otro riesgo que también a lo mejor les faltó también mencionar es el riesgo de la nulidad de la decisión tomada, porque precisamente respondiendo a esa jerarquía ya existiría nulidad en la decisión tomada por el Consejo de Administración porque contrapone la decisión tomada por un organismo, en este caso superior o una instancia superior. Sí, coincido con ustedes, existen riesgos o responsabilidades legales aquí, indudablemente, al momento de tomar esa decisión. Pero aparte de eso, también existe conflictos, va a generarse conflictos internos ahí, pues, el momento de que se tomara una decisión que contrapone al órgano máximo de la cooperativa y sobre todo la pérdida de gobernabilidad. Recuerden que habíamos hablado eso al inicio, ¿no?
de gobernar, gobernanza y gobernabilidad. Y en este caso, indudablemente hay una pérdida de la parte de la gobernabilidad. Aquí quizás como un aspecto clave a tener en cuenta es, no se olviden, el Consejo de Vigilancia actúa como un mecanismo de control sobre las decisiones que tome, en este caso, el Consejo de Administración, como les mencionaba hace un ratito. Bien, creo que el ejercicio al final eh, nos sirvió para lo que decíamos al inicio, generar un poco de análisis por parte de cómo mismo se deberían resolver si en la práctica se darían los casos. Los casos sí son bastante extremos, no se asusten de pronto pensando que eso va a pasar en la institución. En realidad, dentro de la cooperativa, ustedes ya son conscientes, ¿no? Del detalle en los análisis y en los informes que se presentan de todas las áreas. Y claro, por ejemplo, el primer caso que le poníamos, estábamos poniéndole bien extremista, ¿no? Que no hay informe de riesgos, no hay informe financiero. Y eso dentro de la institución no se da. Pero era el chiste de traerles igual este tipo de casos a ustedes para que puedan saber más o menos cómo se debería actuar en estos casos, ¿sí? Bien, voy en honor al tiempo a avanzar rápidamente porque ya prácticamente se nos va la jornada. Ahí más bien no les compartí la pantalla, que era lo que tenía que hacer porque veo que, a ver, me confirman si pueden observar nuevamente la pantalla. Ya analizamos los tres casos. Voy a irme rápidamente. Sí pueden observar la pantalla, Sí, ¿verdad? sí, eso Ya. podemos. Sí, se Bien. ve. Entremos directamente a la parte del proceso parlamentario. Tenemos pocos minutitos y es bueno también poder dejar abordando esta temática. El proceso parlamentario lo hemos dividido en tres partes. El proceso parlamentario se da antes de la sesión, durante la sesión y después de la sesión. Antes de la sesión, de una forma muy resumida, lo que tienen ustedes que tener conocimiento es de la convocatoria y el expediente, que ya de a poco se les va a hacer familiar a muchos de ustedes. Es la convocatoria con los puntos que van a tratar ese día y el respectivo expediente, es decir, toda la información que respalda el punto que se va a tratar ese día. Ya durante la sesión van a encontrar aspectos como el quórum, el orden del día, la instalación, diferimiento y reinstalación de la sesión. Y luego de la sesión también tenemos la parte de las actas, que eso también tiene que tener un proceso de aprobación. Esto para conocimiento rápidamente de ustedes, la parte de la convocatoria. En la convocatoria siempre tiene que estar el orden del día, siempre tiene que estar la fecha que se está convocando, la hora que va a ser la sesión, la modalidad que es muy importante con la cual se va a llevar la sesión, si es virtual, si es presencial, y el lugar también donde se va a realizar la sesión. Existen sesiones, y esto es tomado de la norma externa, ordinarias y extraordinarias. Las sesiones de los consejos, que difiere también de las asambleas generales para que de pronto no genere confusiones. En los consejos, las sesiones ordinarias, ¿sí? Se tienen que hacer con una convocatoria de mínimo 3 días de anticipación, sin contar el día que se envía la convocatoria y el día que se realiza la sesión. Es decir, si yo voy a convocar a una sesión ordinaria, si convoco hoy, tengo que dejar que pasen 3 días sin contar este día de la convocatoria y recién al cuarto día puedo hacer la sesión. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta. Por eso es que siempre para las ordinarias llega un poquito antes la parte de la convocatoria. En la parte de las sesiones, eh, se puede incorporar al inicio de la sesión un punto. Sí, en las ordinarias sí se pueden incorporar un punto. Voy a Perdón, poner un ejemplo. Martín, Juan Pablo está pidiendo la palabra. Con gusto, doctora. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Doc. Martín, una pregunta. ¿Qué pasa si, bueno, aparte del tema de jerarquía normativa, qué pasa si en la normativa interna nosotros tenemos, y me refiero específicamente a lo que sucedió ahora cuando ya nos eligieron como vocales de los consejos y se convocó, y creo que fue para el día lunes, inmediatamente, ¿no? Y creo que ahí hubo una observación de la CEPS diciendo que tenía que respetarse los días que ellos señalan para que se dé cumplimiento a la norma. Pero nuestra normativa interna, el reglamento, si no estoy mal, dice que dentro de los 8 días de haber sido electos, y a la final estaba dentro de los 8 días. Sin embargo, Correcto. la CEPS es normativa jerárquicamente superior. Ahí, ¿cómo?
se resuelve, porque a la final sí terminó siendo válida la convocatoria que se hizo por parte de la cooperativa. Sí, muy buen análisis, estimado Juan Pablo. Por suerte y afortunadamente usted está en el Comité de Reforma Normativa y usted nos va a ayudar a cambiar justamente esa observación de la SEPS. ¿Cuál fue el problema puntual ahí? El problema puntual es que antes en el estatuto, la SEPS mandaba un mismo estatuto para todas las cooperativas. Y usted en el estatuto tenía solamente ciertos cambios, ciertos campos, perdón, donde usted podía editarles. Ejemplo. La Asamblea General está conformada por, y ahí le deja a la SEPS un espacio y usted decide el número que usted tiene. Algunos pondrán 60, algunos 30 representantes, ¿sí? Asimismo, el Consejo de Administración está conformado por, y le deja el espacio para que usted vaya llenando. Esos eran los únicos campos que las cooperativas estaban, de alguna manera, tenían la facultad de modificar. Pero dentro del estatuto hay un artículo que habla de la convocatoria de los consejos y dice que la convocatoria de los consejos tiene que ser efectuada con 3 días de anticipación sin contar el día de la convocatoria ni el día de la ejecución de la sesión. En ese sentido, nosotros, al no poder modificar el estatuto, dentro del reglamento interno, jerarquía del siguiente cuerpo normativo, establecimos o aterrizamos lo que no nos permitía el estatuto y dijimos, está bien, las ordinarias son las 3 días, pero las extraordinarias, por su nombre mismo de extraordinarias, tienen que ser en menos tiempo y le pusimos con un día de anticipación. De igual manera, en el reglamento de buen gobierno establecimos las mismas periodicidades y cuando la SEPS de alguna manera nos observó esta parte y nos dijo no se está cumpliendo con su propio estatuto que dice 3 días, nosotros les mostramos que en el estatuto, primero, no distingue entre ordinarias y extraordinarias. Segundo aspecto a considerar, no se puede modificar el estatuto y lo que nos llevó a más bien aterrizar o darle esa claridad en los siguientes cuerpos normativos según la jerarquía de la norma dentro de la institución. Y claro, ahí la SEP se dio cuenta de que efectivamente nosotros en nuestra normativa interna tenemos establecido las extraordinarias un día, pero al no poder modificar el estatuto, ese aspecto, en el estatuto lo que dice las 3 días es interpretado en nuestra normativa interna como una ordinaria. Ahí lo que más bien hizo la SEPS es, tuvo la apertura para decirnos que podemos cambiar ese aspecto en el estatuto porque efectivamente no existía la armonía como tal entre el estatuto y dos reglamentos de peso dentro de la institución, como era el interno y el de buen gobierno. Entonces ellos al final entendieron que nosotros sí tenemos regulado el un día, que era válido, que estaba dentro de los 8 días. Y claro, en este caso era obviamente extraordinaria, por eso le convocamos en esos días. Fue el sábado y enseguida les convocamos ya para el día lunes. Entonces tenía validez la convocatoria dentro de nuestra normativa interna, pero lógicamente ellos al final comprendieron, como digo, que el incumplimiento al estatuto que llamaban ellos no era un incumplimiento como tal, simplemente el estatuto no distinguía entre ordinarias y extraordinarias y no se podía cambiar esa parte de ahí. Entonces eso más o menos responde un poco a la inquietud que tenía usted. Gracias, es decir, primó la norma específica, la norma Correcto. especial que la general. Ujú. Es que la misma SEP le dice, tiene este estatuto genérico, usted genere su reglamento interno donde usted pueda ya aterrizar lo que no se menciona a detalle en el estatuto. Y es lo que al final hizo la institución. Pero entiendo que en esta gestión habrá que ver si es verdad. Lo que nos dijeron desde la SEPS es que ya se faculta que usted pueda cambiar no solamente campos específicos, sino pueda usted ya generar un cambio al estatuto de lo que usted crea conveniente. Y es por eso que en el paquete de reformas que nosotros tenemos hasta abril está contemplado el estatuto precisamente para armonizar algunos aspectos que se nombraban de forma general y que quisiéramos hacerlos ya más específicos desde el cuerpo normativo más importante que tiene la institución, que es el estatuto social. Eso, compañeros, para avanzar a lo mejor, creo que ya conversamos en este tema. Las ordinarias sí pueden ustedes incorporar más puntos, sí pueden al inicio de la sesión levantar la mano y decir, supongamos, el orden del día tiene 22 puntos, pero ustedes ven necesario incorporar un punto 23, lo pueden hacer. Normalmente, cuando esto sucede, ya hay una conversación previa con los vocales y se les facilita también toda la información porque va a darse el mismo caso
de los casos que acabamos de realizar, ¿no? A lo mejor no se puede incorporar un punto sin el conocimiento de ustedes cabalmente ni la documentación del caso. Entonces, normalmente sí nos ha pasado que nos toca incorporar, pero ya días previos se les ha facilitado la información y todo eso para que puedan entender el contexto y sobre todo el argumento que sustenta o sostiene el punto que se debería incorporar. Hablamos ya de los 3 días. Las ordinarias tienen el punto varios. El punto varios, según la normativa externa, es únicamente para dar lectura de la correspondencia que llegue a la institución o a la instancia como tal, ¿sí? Las extraordinarias sí tienen ya otro carácter. Las extraordinarias no se puede incorporar ningún punto adicional al orden del día. Es exclusivamente para tratar los puntos que fueron enviados en la convocatoria. Por algo es extraordinaria. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan para que cuando tengan una extraordinaria sepan que en ese no se puede incorporar ningún punto. De darse ese caso, automáticamente va a generarse ya una observación por parte de auditoría interna y esa observación o hallazgo va a ser enviado igual a la SEPS y ahí obviamente nos van a pedir la rectificación o en el peor de los casos la nulidad de lo que ustedes resuelvan en ese punto. Eso, hablamos ya del día. Las extraordinarias de solamente con un día de anticipación, sin contar el día de la convocatoria ni el día de la ejecución de la asamblea. Y en las extraordinarias no existe el punto varios. Sí, en las extraordinarias, para que tengan eso en cuenta, no existe el punto varios. Hablamos del quórum en esta última resolución que nos mandó la SEPS en noviembre del año pasado. El quórum ahora de los consejos es del 80% de los miembros, ¿sí? Asistentes. Entonces, ahí para que tengan más o menos un cálculo. Para que pueda existir quórum y pueda iniciar la sesión, tiene que estar mínimo el 80% de los vocales en la sesión, ¿sí? El orden del día, bueno, ustedes ya saben, el orden del día son los temas que se van a tratar en esa sesión. En el orden del día se anexa Cristina y Celina respectivamente, suelen anexar a los consejos ya de forma física, en este caso nosotros digital, todos los documentos o informes relacionados a los puntos que se van a tratar. Hablamos también de la instalación, diferimiento y reinstalación. Si existe alguna causal de fuerza mayor o caso fortuito que ya no permita continuar la sesión, se puede, en este caso, hacer una nueva convocatoria y certificar la razón por la cual no se pudo instalar la sesión como tal. Las sesiones de los consejos de administración y vigilancia que ya están instalados y que por A o B circunstancia en el transcurso que estaban instalados sucede algo y se tienen que suspender o diferir, se lo puede hacer por una sola vez y tiene que tener el voto de la mayoría de vocales asistentes. En este caso sería 4 de 7 en el Consejo de Administración y 3 de 5 en el Consejo de Vigilancia. Es decir, tiene que tener ese voto para poder diferir la sesión. Y debe ser reinstalado en un plazo máximo de 3 días. Es decir, se tiene 3 días para reinstalar y terminar de tratar los puntos del orden del día de esa sesión. Eso es importante también que ustedes lo conozcan. Martín, en Aparte, este caso de diferimiento, ¿nos puede adelante. dar, no sé, ejemplos de por qué podría darse esto? Em, no nos ha pasado. En realidad, me parece que alguna vez sí tuvimos que hacer un diferimiento, pero no recuerdo muy bien si fue un consejo o una asamblea, pero era porque ya estábamos sesionando como 4 horas, un poco más, y era altas horas de la noche y no se podía continuar. Miren, la mayoría votó a favor de que exista un diferimiento y el siguiente día se pudo tratar el resto de puntos. Creo que es lo máximo que nos ha dado, pero no se me ocurre darle un ejemplo de que algo pase en algún consejo que nos toque ese momento suspender la sesión y diferir. Pero si ese fuera el caso, igual la normativa nos dice no. ¿Se puede hacer? Sí. Previamente tiene que haber el voto de la mayoría y consecuentemente también tienen solo 3 días para reinstalar esa sesión. Ujú. Ya, muchas gracias. Listo. La parte de la aprobación de las actas, la parte de la aprobación de las actas, en este caso, las actas deben reflejar de forma clara y precisa el desarrollo de la sesión. En este caso, Cristina y Celina, tanto en el Consejo de Administración como de Vigilancia, respectivamente, ellas ya tienen un manejo bastante fluido de las actas. Ustedes habrán visto, eh, tienen ya esa destreza al momento de redactar las actas, con la finalidad de abordar precisamente todos los aspectos tratados en el desarrollo de la sesión. Em, Tienen igual, esto es más ya que tiene que contener todos los puntos tratados, los manejamos así dentro de la cooperativa, están las decisiones que se adoptan, las observaciones que a veces se presentan, las votaciones que se efectúan en caso de,
Y lógicamente también en las actas consta la constatación del quórum, es decir, cuántas personas están en esa sección. Dentro de las actas también están las asistencias de los vocales de los consejos. Siempre la Cristina, ustedes verán cuando tienen sesiones presenciales, anexa un documento que son las firmas de todos los presentes en esta sesión. Eso es también por pedido de la norma externa precisamente. Todas las actas son firmadas por el presidente y secretario respectivamente. Claro que aquí existe una particularidad. El Consejo de Administración sí puede tener un secretario o secretaria externo a los vocales, que en este caso ustedes lo tienen, que es Cristina. El Consejo de Vigilancia sí nos pide tener un secretario de entre los miembros, que en este caso es don Arturo para el Consejo de Vigilancia. Sin embargo, nosotros dentro de la Jardín Azoyo tenemos una prosecretaría, que en este caso Celina se encarga de toda la parte de las actas y todo eso, pero al final las firmas estará por el presidente y el secretario del Consejo de Vigilancia, ¿sí? Hay requisitos, compañeros, que nos manda la norma externa para poder participar en las sesiones. Los compañeros, o desde la parte del Departamento de Secretaría de Gobierno, previo a cada sesión, ellos revisan que estén ustedes al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa y que no estén inmersos en ninguna prohibición que nos manda la ley, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros detectamos algo, nos pasó en el periodo anterior, que a lo mejor se verifica que están con un par de días, a lo mejor algún atraso pequeñito que no se dieron cuenta en alguna tarjeta o algo, se les notifica inmediatamente para que puedan subsanar eso y puedan participar en el consejo, ¿sí? Igual esa verificación la vamos haciendo nosotros. Bien, no sé si me alcanza el tiempo, son 10 para las 8. Teníamos igual la idea de trabajar en dos grupos con dos casos específicos de proceso parlamentario, donde ustedes lo puedan ir igual resolviendo algunos aspectos. Hemos puesto unos ejemplos donde ustedes puedan determinar si las situaciones que ustedes van a leer cumplen o no cumplen con el proceso parlamentario y obviamente cuáles serían los riesgos ante las decisiones que se van tomando en esos casos. Sin embargo, les pregunto a ustedes, porque no quisiera tampoco extenderme yo más del tiempo debido. Es importante también respetar los tiempos de ustedes, sobre todo, como les decía, después de la jornada que venimos ya desde las 3 de la tarde. A lo mejor nos toque dejar pendiente esta actividad grupal de los dos casos. De todas maneras, no se van a quedar con la gana porque hay un caso integrador final, que es un caso que ya de alguna manera contiene tanto los roles y funciones como el proceso parlamentario, que está igual como una tarea para ustedes para que puedan desarrollar en sus casas. De todas maneras, les consulto. Si ustedes optaran por dividir este momento los grupos y revisar rápidamente los casos, no hay ningún problema de mi parte. Sin embargo, como reitero, mi intención también sí es respetar los tiempos de la sesión que estamos teniendo hoy día. Eso, compañeros, más bien, ¿qué quisieran ustedes? ¿Quieren resolver los casos ahora? ¿Nos vamos solamente con el caso que está de tarea? Tal vez no se podría, Martín, revisarlo con usted y porque la otra vez nos pasó algo similar con el doctor Jorge Perfecto. y él lo revisó y pues nos fue dando retroalimentación y pudimos completar. No hay ningún problema. La intención aquí son dos casos. El primer caso es una resolución que se adopta sin constar con el orden del día. En este caso, la situación nos dice, el Consejo de Administración es convocado a una sesión ordinaria con un orden del día que incluye únicamente constatación del quórum, conocimiento de informes y asuntos varios. Durante la sesión, uno de los vocales propone tratar y aprobar la autorización para la contratación de un servicio relevante, argumentando que el tema es urgente. La mayoría de los vocales está de acuerdo y se adopta una resolución, la cual se registra en el acta como decisión del Consejo. El trabajo que solicitábamos aquí es analizar si la decisión adoptada es válida desde el punto de vista del proceso parlamentario. La segunda era identificar los riesgos institucionales de aprobar esta resolución al ser un tema no incluido en el orden del día. Y el tercero es señalar las consecuencias que se podrían generar para los vocales, en este caso, y para la cooperativa también. Quizás un poco analizando eso, no sé, les doy espacio, tenemos unos minutos. ¿Ustedes qué creen? ¿Es No, válida o no es válida la no, decisión? No es primeramente, válido. Martincito, no es válida puesto que si ingresamos un punto dentro de una sesión ordinaria solamente es para conocimiento, no puede ser para aprobación.
Luego dice, identifique el riesgo institucional que aprobar, queda sin validez lo resuelto. En el punto 2, la respuesta sería que no tiene validez la resolución que se tomó. Y en el Perfecto. punto 3, ¿qué consecuencias podría tener? Aquí creo que administrativas, puesto que no se cumplió con lo que dicen los procesos parlamentarios, pues creo que Correcto. así en resumen. Gracias, Sí, Martín. Marcincito, solamente para contar algo, al inicio, cuando les dijeron que si se aprueba o no el acta, ahí tenían que haber dicho que se adjunte un punto más en el tema varios, para poder en este caso aprobar el acta. Y de ahí sí lo demás concuerdo con la doctora María Agustina, muy amable. No, Perfecto. Muy bien el análisis. Ahí solamente hago una observación, Carlitos. En no el hay tema como hacerlo. varios no habría cómo incorporarle porque el tema varios es únicamente para lectura de correspondencia de la institución o dirigida a la institución. Entonces, claro, normalmente nosotros tenemos, esa es una de las primeras fallas y es tratar de resolver algo en varios. En varios es solamente lectura de la correspondencia. Y lo que usted dijo al inicio es justamente, y coincide con lo que dice María Gusta, precisamente al inicio, cuando es la aprobación del orden del día, ahí tiene que mocionarse la incorporación de un nuevo punto, porque si es ordinaria, si podemos, el caso nos dice que es ordinaria. El segundo aspecto es que tiene que tener igual aprobación de la mayoría de presentes la incorporación de un nuevo punto. Y como les dije hace un momento, tercero y muy importante, nosotros en la cooperativa para incorporar un punto se manda previamente la información. Nos comunicamos con ustedes como consejos y le decimos, ¿sabe qué? Necesitamos urgentemente tratar este punto, les enviamos la documentación para que revisen y vamos a pedir la incorporación ese día del punto. Eso puede darse, sí, porque ya está incorporando información que dé sustento, pero lo que ustedes dicen ahorita tiene mucha razón. Si existe en este caso, la resolución no es válida. En el caso que estamos viendo ahorita actualmente, no es válida, porque no constaba en el orden del día, fue sugerida de último momento, no en la aprobación del orden del día y aparte de eso no contaba con la documentación que respalda el punto que se va a presentar. ¿Cuáles serían los riesgos aquí que tienen? El primer riesgo de entrada es el riesgo de nulidad o impugnación de la resolución. De entrada, o sea, no tendría validez la resolución tomada porque no cumplía con el proceso parlamentario. Uno de los segundos riesgos también que tenemos que tener en cuenta son las observaciones del organismo de control. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, tanto auditoría interna como la parte también de los organismos de control, siempre le están pidiendo a Cristina y a Celina las actas. Y ellos revisan todo, toda esa parte y ven si es que la decisión tomada está o no acorde también a lo que manda la norma externa en este caso, ¿no? Entonces, por ende, uno de los riesgos es observaciones del organismo de control. Nos observarían si se fuera ese el caso. Si hay responsabilidad administrativa, como decía la doctora María Augusta, y lógicamente, si existe pues un riesgo de transparencia también ahí, ¿no? Porque es una decisión a lo mejor adoptada de último momento. Eso como un resumen de este primer caso que tenemos. Martín, una consultita, disculpe. Usted decía que no tenía validez. En ese caso, ¿sería el punto que se trató, que se adjuntó, o sería toda No, o sea, el punto en específico, la resolución tomada. Recuerden que al final del acta dice el Consejo de Administración o el Consejo de Vigilancia resuelve aprobar tal cosa. No tendría en este caso validez esa resolución que toma el Consejo como tal. Ya, muy amable, Martín. Ujú. Bien. El caso 2, nosotros veíamos que hay una sesión sin verificación adecuada del quórum. El Consejo de Vigilancia se reúne para tratar un tema relevante relacionado con las observaciones de la gestión institucional. Al inicio de la sesión no se deja constancia expresa del quórum, sin embargo, los vocales presentes deciden continuar con la reunión y adoptan una resolución, la cual es registrada en el acta. Días después, uno de los vocales ausentes cuestiona la validez de lo resuelto. El trabajo que se solicitaba aquí es igual, analizar si la sesión y la resolución adoptada cumplen con el proceso parlamentario, identificar que los riesgos, los riesgos que de no verificar en este caso la parte del quórum y las posibles consecuencias. Este caso, les pregunto, si nos queda todavía un minuto, ¿qué creen ustedes? ¿La sesión y la resolución adoptada en este caso son válidos? No, en este No, caso, que no hay la no, aprobación no son en el lugar válidos, del no hay 80% aprobación. del quórum. Correcto.
Muy bien. En este caso, si es cuestionada la sesión, habrá que analizar si en la sesión estuvo o no el 80%. Entonces, ¿Ya? Ese sería el primer paso. primer punto. Si la resolución adoptada cumple con el proceso parlamentario, eh, es vulnerable también de que pueda ser igual, de alguna manera, nulitada por la parte, como les decía al inicio, de no haberse verificado la constatación del quórum. Por eso siempre la parte de la secretaría antes de una sesión siempre dice, señor presidente, señora presidenta, contamos con tantos vocales, por ende tenemos el quórum necesario para iniciar la sesión. Aunque parece algo muy mecánico, es algo muy importante dentro del proceso parlamentario. Martín, una Em, pregunta, perdón. Ahí también lo que estaría cuestionándose es la sesión como tal, porque como bien dice, cuando primero se tiene que constatar el quórum y ahí se declara instalada la sesión. Entonces no sería solamente nulidad de ciertas resoluciones, sino de toda la sesión, porque no se instaló de pronto. correcto, muy buen De punto, Juan Pablo. todas las resoluciones sería ahí. Por eso le decía es cuestionable y vulnerable, porque si estuvieron, en este caso, me invento, 4 de 7 en el Consejo de Administración, podría ser nulitada la sesión como tal, porque no cumplía el 80% del quórum. Entonces es muy bueno ese análisis, por eso decía, es cuestionable y vulnerable. ¿Sí? Ahora supongamos que eran 6 de 7 y faltaba solamente uno. Habrá que hacer ahí el análisis, si es toda la sesión o es solamente la resolución como tal. ¿Sí? Pero lo que usted dice es muy importante. Sí podría ser vulnerable no solamente la resolución, sino también la parte de la sesión. Sí, ¿cuáles serían los riesgos ahí, compañeros, en este caso como tal? Sin duda alguna es primero la impugnación de la resolución. Podríamos ir más allá con lo que decía Juan Pablo. Sería la nulidad de la sesión como tal, observaciones igual del organismo de control, eh, la responsabilidad administrativa también que hablaba hace un momento la doctora. También está implícito eh, dentro de este caso como tal. Y bien, compañeros, siendo las 8:01, me disculpo por haberme pasado un minutito. em, Voy a dejar de compartir. Espero más bien que esta sesión haya sido de provecho de ustedes, que hayamos Oiga, podido disfrutar. Martincito, perdón, Dígame, disculpen para dígame. robarles un minutito más. Claro que sí, con gusto. Ya para largo, ya estamos de largo, ya no hay. Mire, ahí hay una circunstancia también que tiene que ser muy tomada en cuenta, que es en este caso los presidentes de los dos consejos los que afirman y dan el inicio de las sesiones, ¿no es cierto? Una vez dado la constatación de quórum, somos nosotros los que tomamos. Yo creo que ahí incluso sería, obviamente, una mayor irresponsabilidad de la presidencia, porque en Correcto. la presidencia son los que dirigen las sesiones. Eso creo Claro, yo que sería muy importante tener en consideración. sí, muy, muy buen análisis, doctora. Precisamente es eso, ¿no? El acto del presidente o presidenta es presidir ese que el momento la sesión y claro, es de alguna manera el primer responsable de que se cumpla ese detalle, ¿no? En realidad, la, nosotros estamos gratamente, eh, estamos complacidos con el proceso parlamentario que vemos que ustedes están llevando en los dos consejos. Ya este es un criterio muy personal, fuera del proceso de formación. Normalmente, antes sí teníamos que empezar mostrando que era incluso una moción, cómo se debían tomar las decisiones, una resolución. Pero vemos que ya hay mucha madurez en los consejos que han sido electos, se está llevando muy bien el proceso parlamentario. Sí, a lo mejor afinar un poco los detalles, sobre todo al momento de mocionar, pero vemos que, por ejemplo, hoy en la sesión ya se lleva de mejor manera. Ayuda mucho al momento de mocionar el orden del día. Entonces, ustedes, por ejemplo, están viendo que están en este momento tratando el punto de conocer el informe del comité de compras, me invento. Entonces, al momento de mocionar, eh, lo hacen bien, lo hacen bastante bien, ¿no? O sea, ahí lo mejor lo que se debería hacer es levantar la mano y si yo mociono la aprobación del informe de compras. ¿Sí? Se ha dado casos que teníamos otros antes que decía, yo para apoyar en este.
Ya, pero en este qué. Entonces, pero son pequeños detalles que al final nosotros, como dije, vemos que ustedes están bastante avanzados en este tema, se está mocionando bien, se está aprobando, las resoluciones son claras las que se van adoptando. Entonces, de todas maneras, por eso traíamos solamente esta pequeña cápsula de información general que a lo mejor es de interés de ustedes para que puedan entender por qué no hay un varios en una extraordinaria, por qué no se puede incorporar un punto en una extraordinaria, cosas como esas nada más. Recuerden que ustedes como consejos tienen la necesidad de tener 12 ordinarias en el año, es decir, una por mes, y las extraordinarias a criterio de cada uno de los consejos. De igual manera, en las asambleas generales, que ese sí es un detalle un poquito más fuerte en las asambleas generales, porque ahí hay que tener más atención en el control del quórum, cuando se toman las decisiones, estar pendiente de los que salen, de los que abandonan la sala, pero para eso estamos igual los compañeros desde la parte de gobierno, estamos verificando todo eso, ¿sí? Eso, compañeros, más bien, ahora sí agradecerles por el espacio. Espero realmente que estas 2 horitas que hemos podido compartir hayan sido de su agrado. Esperamos haber más bien cumplido las expectativas en esta parte de roles y funciones. Poder abordar roles y funciones en 2 horas realmente es muy difícil. Y no queríamos traer tampoco solamente norma y darles lectura de artículos y de artículos, sino más bien era poder hacer eso, ¿no? Poder generar un espacio donde ustedes puedan de alguna manera analizar algunos casos. Y claro, al final, la guía ya les vamos a subir ahorita al finalizar la sesión y también ustedes tienen en los diferentes cuerpos normativos de la institución acceso a los cuerpos normativos y ahí igual van a encontrar lo mismo que le estamos mandando ahorita en esta guía didáctica resumen de las atribuciones de cada consejo. Eso de mi parte, compañeros, agradecerles por el espacio, agradecerles por la participación y agradecerles sobre todo por la escucha. Gracias, Marticito. Gracias, compañeras, compañeros. Muchas Muy amables. Gracias, A gracias. usted compañeros. muchas Vale, gracias. Gracias, compañeros, compañeros. Compañeras, Bonita buenas Linda noche. noche noches. también. una buena Gracias noche, a Gracias. nos Dios todos. vemos. bendiga sus Buenas noches hogares. Gracias, también. compañeros. Bien. Gracias, Maxine. Gracias, Chao, chao, compañeros. Muchas gracias, gracias. compañeros. Chao. Gracias, Martín, también. Bye. Gracias.